especial a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra plataforma. Quien les habla, Cristian Batista, Mutombo, la cuarta leyenda. Señores, quiero traerle en este día, aparte de ser una narración, como en forma de una reflexión. Y yo no quisiera que todo aquel que inicie a ver este contenido deslice, espere a ver hasta el último momento lo que traemos hoy. Señores, hay una historia en la Biblia, en la palabra de Dios, que se encuentra en Lucas capítulo 8, desde el verso 26 en adelante, usted puede leerlo. También esa historia se encuentra en San Mateo capítulo 8 y se encuentra en San Marcos capítulo 5. Es una historia de un hombre que la Biblia dice que dormía en los sepulcros, que andaba por los montes dando voces y agarraba piedra y se hería en su cuerpo con las piedras. En la ciudad, la comunidad trató de detenerlo, a tal punto que lo esposaban con grillos y cadenas, pero dice que cuando esos demonios lo agitaban, increíblemente él rompía las cadenas. Este ser humano me llama la atención porque tenía el poder para romper las cadenas físicas, pero no podía romper la cadena espiritual que lo ataban, porque se necesitaba de un poder sobrenatural para ser libre. Yo desconozco en realidad a ciencia cierta cuál fue el pecado concreto que lo llevó a él a esa condición, pero para estar en esa condición, atado espiritualmente, realmente debió de haber un pecado. No sé qué tipo de pecado, pero debió de haber un pecado. El pecado, que es la transgresión voluntaria del ser humano, es lo que lleva al ser humano a estar separado de Dios, a espalda de Dios, sin cobertura, sin que la misericordia del Señor lo cubra, lo arrope o lo guarde. O sea, el pecador está desamparado. Y no es porque Dios sea malo, al contrario, Dios es bueno. Pero cuando el hombre cede a la voluntad del pecado, eso lo hace estar separado de Dios. El pecado limita, pone una pared entre Dios y el hombre. Por eso es que no todo el mundo es hijo de Dios, aunque sean criatura hecha por el Señor. Porque lo que pone limitación entre esa criatura que Dios ha creado es el pecado. Entonces, para poder llegar a ser hijo de Dios, hay que alejarse del pecado. Alejarse del pecado significa abandonar esa práctica maligna que nos hace estar separados de Dios. El pecado en cualquier ámbito de la vida, ya sea que usted o yo miremos a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, para hacer esos tipos de pensamientos que en algún momento de nuestra vida hemos hecho con ciertas mujeres, como lo ha hecho usted, como lo llegué yo a hacer. Y no solamente hacer, oiga eso, no solamente es pecado sostener relaciones sexuales con una mujer, solamente de imaginárnosla en cualquier pose, en cualquier posición, imaginarnos ciertas mujeres que se ven bien, con buenos cuerpos, con buena figura, buena silueta, buena curva, bonita, bella. Entonces el hombre se hace un sinnúmero de imaginación sosteniendo relaciones con esa mujer y poniéndola en diferentes posiciones. Nos hemos en ocasiones imaginado, wow, yo con esa tipa la pongo así, la pongo asado, le hago esto, le hago aquello. Al igual que las mujeres mismas se imaginan cuando ven un tipo que le agrada, wow, yo con ese tipo, el tipo tiene que ser 1 kilómetro de felito y que me ponga en esta posición que es la que me gusta y esto y esto. Y las mujeres también hacen sus pensamientos con ciertos hombres que se ven bien, elegantes, como usted sabe, hermoso,
y así. Entonces, esto nos lleva a nosotros, los seres humanos, a estar apartados de Dios. Que aunque nosotros con nuestros labios confesemos que estamos con Dios y que somos hijos de Dios, nuestras acciones dicen lo contrario. Este hombre, por su accionar, por la forma en que estaba atado, el hombre estaba desamparado, lejos de Dios, y necesitaba una intervención divina. En la comunidad, esta comunidad no era una comunidad mala. Esta comunidad revela en realidad que trataron de hacer algo por la situación de este hombre, pero no pudieron. Porque esto no se trataba de esposarlo. Esto no se trataba de amarrarlo, de encadenarlo, de aprisionarlo. Esto era un problema más profundo. Era un problema espiritual. Ese problema espiritual se materializan en el mundo físico por los problemas morales, de lo que ya hablamos antes de. Esos problemas de carácter, de personas que a cualquiera le dicen una palabra obscena, una mala palabra, un mal dicho, que le mencionan la mal en una forma en que no agrada a nadie, y un sinnúmero de malas palabras que no son dignas, ni siquiera no de mencionarlas, sino de recordarlas, aunque es inevitable que ya esa palabra la tengamos en nuestra mente porque tenemos conocimientos de ella. Entonces todas estas cosas alejan al hombre de Dios. Esos problemas morales, esas actuaciones inciden en el mundo espiritual. Entonces en el mundo espiritual se forman cadenas en la vida del ser humano por causa del pecado, a tal punto que lo lleva a vivir en ese estado de vida, lejos de su familia, apartado de la sociedad, que la sociedad los rechace, que la sociedad se aleje de ellos por causa de su forma de vivir, de su forma de ser, de su forma de actuar, porque se convierten en un peligro para la sociedad. Entonces la sociedad tiene que aislarlo. Esta gente se identificaron con él, trataron de ayudarlo esposándolo, trataron de ayudarlo encadenándolo, pero el hombre rompía la cadena. La cadena que en la sociedad le ponían no traía ningún resultado en la vida de este hombre. Un hombre violento, un hombre peligroso que representaba un peligro para esa sociedad. Esto podía ser motivo de turbación. El hombre andaba por los montes, la gente sabía que tenían que andar con cautela, con cuidado, porque saben que anda un hombre peligroso por ahí, como ha pasado en nuestro barrio. Muchísimos jóvenes peligrosos que andan encadenados, atados por Satanás, andando con armas ilegales, como en el caso de un joven aquí en la calle Ricardo Carti, que en una ocasión su papá tuvo que llevarlo a la Chirola para que lo mandaran para Najayo. En 2 ocasiones, cuando lo soltaron, el papá volvió y lo llevó para que le hicieran otro expediente y lo mandaran para Najayo, porque ni siquiera el papá y su mamá podían soportar las actuaciones de su propio hijo. Ellos buscando ayuda buscando ayuda en las autoridades pertinentes, competentes, pero las autoridades ante este flagelo de criminalidad se ven indefensos por la sencilla razón, por 2 razones. Número 1, porque muchas veces las autoridades están en componenda con la delincuencia. Muchas veces las autoridades le conviene que hayan delincuentes porque ahí consiste su joseo, ahí consiste su búsqueda. Ellos saben que pueden macanear a los padres, denme 10,000 para soltárselo, denme 15, denme 30, denme 20, dependiendo del caso. Entonces a las autoridades que no son serias, que no son respetuosas, que no son responsables, que están atados por el vicio del dinero, por la avaricia, entonces lo lleva a ellos a ser parte de la corrupción. Y esto nunca va a traer ningún resultado. Y número 2, la otra opción es que esto no depende muchas veces de las autoridades, dependen de un problema espiritual. A veces la gente anda buscando la solución en los hombres y la solución no está en los hombres, sino que está en la mano de Dios. A veces cuando usted ve que su hijo usted no puede físicamente con él, las autoridades no hacen nada, se vuelven incompetentes, entonces vaya a un lugar que ese lugar sí le va a resolver su situación. Ponerlo en la mano del Señor, orar a Dios, que Dios tiene el poder y la autoridad de romper la cadena. Y lo podemos ver en esta historia.
La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús se monta en una barca con sus discípulos. Esto representa un gasto económico. 12 discípulos al menos, más Jesús son 13. Aparte de los tripulantes de la embarcación, podría ser entre 15 a 16 personas. Para embarcar o subirse en una embarcación, esa embarcación tiene que tener al menos entre 16 a 19 metros de largo, 6 a 7 metros de ancho, para que pudieran ir cómodos, atravesando el lago hacia el otro lado. Jesús sabía la necesidad que había del otro lado. Por eso le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, pero era que del otro lado Jesús, por la omnisciencia, por la omnisapiencia, por el poder divino que hay en él sabe lo que está sucediendo del otro lado, que hay alguien del otro lado que necesita su ayuda. La Biblia dice que ellos embarcaron en la embarcación y cruzaron hacia el otro lado. Cuando llegan hacia el otro lado, la Biblia dice que cuando Jesús descendió a tierra, quien le sale al encuentro de Jesús es este hombre que tenía necesidad de Dios, que tenía necesidad de tener un encuentro con el Señor. La palabra de Dios dice que cuando este hombre le sale al encuentro a Jesús, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? A Jesús decirle cómo te llamas, Jesús no está hablando con él de manera directa, está hablando con los espíritus que lo tenían a él atado, que lo tenían a él en esa condición, en esa miserable vida. Jesús está hablando con los espíritus que lo tenía a él atado. Esos espíritus por boca del hombre empezaron a hablar. Quizás usted se hallará raro, porque cuando una mujer está montada, ustedes saben que siempre los martes, los viernes, es que mayormente la gente que cree en la superstición rápidamente acuden a encender su vela, porque eso es lo que ellos han aprendido. Tienen un pañuelo rojo, tienen un pañuelo verde, tienen un pañuelo amarillo, dependiendo, tienen diferentes tipos de pañuelos y se manifiestan en ellos ciertos espíritus. Esos espíritus empiezan a hablar por boca de esa persona y eso es real. Esos espíritus existen y atan a la gente que se dedican a ellos, gente que se dedican al niño y antorcha, a San Miguel, a San Elías, a San Santiago, a San Expedito y un sinnúmero de cuadros que representan un demonio en el mundo espiritual. Empiezan a hablar por boca de este hombre. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Ellos le dicen Legión, porque muchos demonios habían entrado en la vida de este ser humano. Por eso era su condición y su miserable vida. Por eso era la actitud y la forma en la cual él accionaba, porque tenía muchos demonios. Esos demonios tenían mucho tiempo trastornando la vida de este hombre. Este hombre, por causa de esos espíritus, estaba pasando una situación muy difícil, una situación incómoda. Era un hombre peligroso que ningún bandido en la historia se comparaba a su peligrosidad. Violento a tal punto que rompía las cadenas. Era un hombre rechazado totalmente, un antisocial, pero Jesús llegó para solucionar la vida de este hombre. Jesús, milagrosamente, por la autoridad que lo caracterizaba, le ordenó a esos espíritus que lo ataban que salieran de la vida de este hombre. Cuando esos espíritus abandonan la vida de este ser humano, la palabra, la Biblia revela, nos enseña que dice que este hombre, cuando esos espíritus salieron, quedó libre totalmente. A tal punto que ahora este hombre se baña, se viste y está manso sentado a los pies de Jesús. Miren de lo que es capaz Jesús hacer. De cruzar hacia el otro lado, gastando económicamente su dinero, para cruzar del otro lado, para resolver una situación en la vida de un ser humano que necesitaba la ayuda del Señor. Todos aquellos que vean este video, muchos de los que han visto nuestro video, hoy nosotros estamos declarando una palabra de bendición a través de esta historia. Es verdad que este canal es un canal de historia callejera, pero quise traerle esta reflexión porque yo sé que hay muchos que le va a caer bien esta reflexión. Señores, Jesús tiene la solución de su problema en sus manos. Jesús milagrosamente liberó a este hombre. Ahora este hombre andaba, el que andaba dando voces por los montes, ahora está sentado a los pies de Jesús.
La palabra de Dios dice que ahí, en medio de ese escenario, hubieron personas que vieron todo lo que había acontecido. Cómo los espíritus salieron del cuerpo de este hombre, entraron los cerdos, y los cerdos se precipitaron por el despeñadero hacia el mar y se ahogaron. Cuando la multitud llega, la población, la ciudad, la comunidad, cuando llega ya con una percepción diferente. ¿Por qué? Porque lo que habían ido a informarle a ellos lo que había sucedido, le informaron tal y cual como pasó. La población, cuando llega, ya llega preparada, prejuiciada en contra de Jesús. Cuando llegan, en vez de sentirse contentos porque Jesús les resolvió el problema, esta gente, lo que se pusieron a una, se sintieron mal y le solicitaron a Jesús, les rogaron, dice la Biblia, que se fuera de su entorno. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo muy, muy profundo. Y era que Jesús sabía que esa petición no venía de su corazón profundamente. Que había algo espiritual en el mundo espiritual que había influenciado la vida de esta persona para solicitarle a Jesús que se vaya de su entorno. Porque los espíritus, al ser expulsados del cuerpo de este hombre, no querían seguir siendo expulsados y dejar esa ciudad libre, porque a ellos les importaba que el pecado reinara en ese lugar para ellos poder seguir teniendo control y dominio de esa ciudad. Había una pérdida, sí, real, había una pérdida, pero ¿cuán es necesaria la pérdida económica o la pérdida humana? Es más necesaria la pérdida, es mejor que se pierda lo económico y no que se pierdan las vidas. El Señor aquí está dando una enseñanza clara a todos aquellos que nos ven a través de nuestra plataforma. Que la vida es más que el vestido. Que la vida es más que todo lo material. Y hay personas que arriesgan su vida atrás del dinero y no les importa perder su vida. No les interesa perder su vida. Ponen su vida en juego por causa del dinero. Y aquí Dios te está enseñando que tu vida es más importante que el dinero. Aunque el dinero es muy importante para solucionar ciertos problemas físicos, como comer, comprar ropa, pagar casa, tener un vehículo, tener un motor, lo que sea, pagar la gasolina, lo que sea. Hasta ahí es importante. Pero no es más importante que tu vida espiritual. Jesús lo enseñó claro, que la vida del ser humano está por encima de todos los materiales. En esa ciudad le solicitaron a Jesús, le dijeron, vete de nuestro entorno, no te queremos. Todos se pusieron a una, le dijeron a Jesús, vete. Jesús, acudiendo a su llamado, él en lo personal se fue, pero dejó establecido a aquel hombre que él había libertado en ese lugar. Miren el contraste aquí de la vida. Aquel hombre que había sido endemoniado, pero que ahora estaba libre, le solicitó a Jesús estar con él. Y en la ciudad le pidieron a Jesús que no lo querían. El hombre que estaba atado pidió estar con Jesús. Los que estaban libres supuestamente le piden a Jesús que se vaya de su entorno. Así hay gente rechazando la presencia de Jesucristo en su vida con su accionar. Hay gente que el Señor le está llamando, pero con su actitud rechazan la presencia de Dios. Si usted consume cualquier sustancia tóxica, llámese la que se inhala, la que se monta en la pipa, en el vaso, la que se vuelve piedra, que la majen y la ponen en cigarrillo, si usted le gusta la grama, con esa actitud usted está rechazando a Jesús. Si usted es un hombre dado al vino, usted está rechazando a Jesús. Si usted es un hombre que tiene dos mujeres o tiene una mujer y tiene novia, aparte al mismo tiempo, con esa actitud de adulterio y de fornicación, usted está rechazando a Jesús. Si dice cualquier tipo de palabra deshonesta o de compuesta, mala palabra, San Antonio, usted está rechazando a Jesús. Si usted es una persona que alberga odio en su corazón en contra de una persona, usted es una persona que está rechazando a Jesús. Si usted es una persona que quiere enjuiciar, ejecutar, darle para abajo a alguien, usted con esa actitud está rechazando a Jesús. Si usted es una persona que le gusta jolopear, que le gusta, tiene mala maña contra su prójimo, si usted codicia los bienes de su prójimo, usted es una persona que con su actitud
está rechazando a Jesús. Por eso nosotros siempre decimos en nuestros comentarios en muchísimas ocasiones que todo aquel que fallezca fuera de base, haciendo esto, ejecutando, consumiendo, en una disco, en un drink, si usted falleció ahí, usted se perdió para siempre. Existe el cielo, existe la tierra, existe la gloria, existe el infierno. En la muerte, cuando alguien fallece, o ascienden o descienden. El que asciende es el que está bien con Dios, el que ha rechazado todas las ofertas del mundo y está viviendo para Dios. Ese, al fallecer, se va a la gloria eterna. Miren lo que sucedió con un joven de Villa Consuelo, muy macabro, un hombre que era maligno, así como este hombre en Gadara. Ustedes lo conocen, Purulo. Purulo era un hombre maligno y en Villa Consuelo le majaron un par de caquillos. Pero ¿qué pasa? Que en el hospital, aquel hombre, alguien le predicó y en el hospital él aceptó a Jesús. Señor, el que acepta a Jesús, por más cosas que haya hecho, recibe la liberación, recibe el perdón de Dios y recibe la salvación. En la historia que yo hice de aquel hombre de Brasil que le llamaban Pedro Rodríguez, cariñosamente mejor conocido como Pedriño, aquel hombre había ejecutado más de 100 personas, entre 150 personas por ahí. La mayoría de esas personas que él había ejecutado eran personas malas, porque él no le hacía daño a padres de familia, a gente buena, a gente seria, a gente trabajadora. Su problema era con gente del bajo mundo. De todas maneras, aunque para muchos se vea bien, ante la presencia de Dios, ejecutar es malo, al menos que Dios haya dado una orden de ejecutar a lo malo. Por lo menos, ¿dónde no entra el pecado en la vida de los hombres? Cuando ejecutan a otro hombre. Cuando en un país modifican la Constitución y se ponen de acuerdo los ministros principales y crean la pena de, al crear la pena de para los malos, ahí entonces es bueno y válido ante la presencia de Dios y no recae sobre esa ciudad la maldad, porque esa ciudad le da oportunidad a la gente de que no delinquen, le dan un memorando de que no hagan el mal, porque ciertas situaciones lo van a llevar a la pena de muerte. Entonces ya el que no escucha la ley que fue aprobada por Dios, entonces ya ahí no recae el mal. Ahora este hombre tomaba venganza por su propia mano sin ser puesto por Dios. Entonces, pero a pesar de toda su maldad, de todo su pecado, de todos sus crímenes, este hombre se arrepintió y se convirtió al Señor a tal punto que fue bautizado. Y cuando aquellos dos que lo ejecutaron, se tiraron para ejecutarlo, ya él había recibido a Jesucristo. Y al ser ejecutado en la posición postrera, esto le otorgó la salvación. Ya el hombre estaba seguro con Dios por haber recibido a Jesús en su corazón. Y de esa misma manera, por más grande o pequeño, chico que sea tu pecado, tu maldad, Jesucristo tiene el poder y la autoridad para perdonar tu pecado. Y hoy te hacemos esa invitación para que te acerques al Señor, ya que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Es necesario buscar a Dios. Hasta aquí esta palabra de bendición, esta historia ligada, narrada entre la vida secular, la vida moral, la vida espiritual, y haciéndole entender que en Cristo está la salvación y que Jesucristo es la vuelta y la salida. Así que lo dejamos hasta aquí. Quien le habló, le trajo esta palabra, estas narraciones, su hermano Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda.